tardes, compañeros, compañeras y profesores. A mis compañeras y a mi persona nos correspondió hablarles sobre los precursores María Pepe Carpentier y Federico Froebel. Yo les voy a hablar un poco sobre Federico Froebel. Federico Froebel es un precursor alemán que nació el 21 de abril de 1782 en Oberwiesbach, Turingia, Alemania. Falleció cuando tenía 70 años en Marienthal, Alemania. Cuando él tenía 9 meses, su madre murió, por lo que él tuvo que irse a vivir con el papá. El papá es el pastor de la parroquia de su comunidad. Y su madrastra, durante el tiempo que él vivió con ellos, su madrastra lo maltrataba mucho. Lo humillaba, lo trataba mal, no le daba su lugar ni atención que él merecía. Pasó el tiempo y cuando él cumplió 10 años, un tío materno, que era el pastor Huffman, pasó y se lo quitó al papá. Se lo llevó a vivir con él. Cuando él fue a vivir con su tío, él le dio un hogar y lo llevó a la escuela. Al él llegar a la escuela, tuvo un gran conocimiento por las plantas y por los fenómenos naturales. Y también empezó a estudiar las matemáticas y lenguajes. Para Federico Froebel, la educación comienza en la niñez. Y es ahí donde se recalca la importancia del juego en el niño. Porque por medio de esto es que se involucra al niño en la cultura, la sociedad, creatividad y servicio a los demás. También dijo que la educación se debe dar en un ambiente de amor y libertad. Y así fue como a esto él llamó educación integral, que se basó en los pensamientos del espíritu religioso de él, que por esta razón él quería demostrar al exterior lo que sucedía en el interior. Todo esto fue lo que inspiró a Federico a crear los jardines de la infancia, o kindergartens, que lo fundó con la finalidad de educar al niño durante su primera infancia, siendo vital la importancia de la educación en el niño influenciada en su familia. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora y compañeras. Mi nombre es María Paula y yo les voy a comentar sobre los estudios y la vida profesional que tuvo Federico Froebel. A Federico lo adoptó su tío. Antes de que él se lo llevara, pues Federico no le prestaba la atención que él necesitaba en ese momento, ¿verdad? Cuando él era un niño. Entonces, cuando su tío se lo llevó, lo ingresó en la escuela. Con el tiempo ahí fue donde Federico fue adquiriendo pues grandes conocimientos en lo que fueron las plantas, los fenómenos naturales y también sus estudios en las matemáticas y los lenguajes. Federico escribió numerosos artículos, pero en el año 1829 fue cuando publicó su argumento más importante, que fue llamado La educación del hombre. Esta fue una presentación filosófica de principios y métodos adquiridos en la escuela de Keil Howe. En el año 1831, Federico le dejó a sus compañeros Keil Howe y aceptó una invitación que le hizo el gobierno de Suiza para entrenar a profesores de escuelas elementales. La experiencia que adquirió Federico en Keil Howe, más ser el cabeza de un asilo para huérfanos en Suiza, fue lo que a él le despertó pues esa importancia de los estados de lo que fue la educación materna infantil. En el año 1837, Federico abrió una escuela de infantes en Blankenburg, Prusia, a la que originalmente nombró Instituto para la Educación y Actividad del Niño, y que luego, gracias a una feliz inspiración, renombró como el Kindergarten o Jardín de Niños. Y bueno, pues esta obra fue la que le dio un renombre universal de lo que conocemos hoy en día. Y bueno, pues a él también lo inspiró a lograr todo esto, lo que fue el trabajo de Comenius en la educación de la primera infancia. Y bueno, creo que un dato curioso sobre Federico también es que él tuvo una clara conciencia en lo que era el alma femenina, ya que se le consideraba como una madre en la formación del niño pequeño. Y bueno, también me gustaría enseñarles unas imágenes acá de un dibujo que hicieron de Federico, pues ahí como interactuaba, ¿verdad?, con los niños en aquella época. Y también
ver el antes y el después de lo que es ahora pues la educación temprana infantil. Acá ya podemos ver cómo pues ya se utilizan juegos, un lugar donde hay colores, cosas que pues a la vista a los niños les atrae mucho, como los ponen a hacer diferentes dinámicas que bueno pues les ayuda al desarrollo de ellos. Froebel hacía énfasis a la importancia que tenían los profesores en el aprendizaje del niño. Él sentía que los profesores debían ser cuidadosos, atentos, con buenos hábitos y principios morales, además de una mentalidad flexible, entre otras actitudes y aptitudes importantes. Cabe destacar que el primer profesor que tienen los niños es el profesor de kindergarten, el que debe comprender que no todos los estudiantes se encuentran en los mismos niveles de aprendizaje. Asimismo, debe de adaptarse pacientemente a los distintos niveles de aprendizaje de cada niño. Froebel hizo énfasis en el gran interés que tenían los estudiantes de aprender. Él sentía que los niños nacen con ese profundo deseo de aprender y que los profesores y la escuela eran para estimular el aprendizaje a través de herramientas de trabajo cuidadosamente diseñadas y también un espacio de aprendizaje confortable y seguro. El método que Froebel utilizaba no son con pautas estrictas a memorizar, ya que lo que él utilizaba eran estrategias a seguir o metodologías ajustadas al aprendizaje de cada niño. Él llamaba a sus juguetes regalos o dones porque eran para ser atesorados. Estos regalos debían ser guardados en su propia caja o contenedores. Él decía que les abría las puertas a los niños a un entendimiento y apreciamiento del mundo que los rodea. Finalmente, Froebel también enfatiza en el uso de canciones, juegos e historia, los cuales son usados actualmente en el kindergarten y son para incorporar historia, estudios sociales y otros métodos, otros temas en los niños. María Josefina Olinder Carpenter, conocida como María Pepper Carpenter, nacida en La Fleche el 10 de septiembre de 1815 y murió en Villers-le-Bel el 31 de julio de 1878, en su casa en Francia. Fue una educadora, pedagoga y feminista francesa. Luchó contra la pobreza y la injusticia social, activista por la educación de las niñas y los derechos de la mujer. Es considerada la pionera de la educación preescolar en Francia. Sus padres, André Carpenter y Josefina Rose, se trasladaron a La Fleche, ya que las posibilidades de vida militar que les ofrecían en esa región. Su padre falleció durante el estallido de la insurrección realista conocida como los 100 días. Tras la muerte de su padre, su madre trabajó en la sastrería de Royal Cottage y delegó el cuidado de María a su abuela hasta que alcanzara la edad preescolar. A los 11 años, María abandonó la escuela para ayudar a su madre en sus trabajos de costura, y en aquel tiempo los niños trabajaban en las fábricas, y no fue hasta la ley del 22 de marzo de 1841 que se prohibió emplear a niños menores de 8 años en jornadas de 8 horas para los menores de 12. Fue autora de más de 40 libros, habiendo entre ellos manuales, artículos, cuentos pedagógicos. Adicionales a estos escritos pedagógicos, también se escribe sobre la desgracia de las mujeres, de la melancolía de la mal casada, de la tristeza de una vida amarga y la condición femenina. Varios de sus poemas fueron publicados en los periódicos locales como El Eco del Oír. Algunos de esos poemas y escritos pedagógicos son: María Pepper Carpenter escribió poemas que llamaron la atención de un inspector de enseñanza primaria, cuya esposa completó su educación. Algunos poemas que escribió María Pepper Carpenter son Ode a la Gloria en 1829 y Preludios, Poesía en 1841. Escritos pedagógicos. ¿Qué significa esto? Un informe pedagógico es aquel en el que se muestran los resultados obtenidos por un alumno al terminar su etapa educativa. Esto se refiere a la psicología del niño. A continuación voy a mencionar algunos de los escritos pedagógicos de María Pepper Carpenter. Estos son: Consejo
sobre la dirección de las salas de asilos, método de enseñanza y de educación y ejercicio, la historia de un grano de arena, la enseñanza práctica en las escuelas maternales, historias y lecciones de cosas para los niños, geometría natural, el secreto de los granos de arena. Estos son algunos poemas y escritos pedagógicos que escribió María Pepe Carpentier. María Pepe Carpentier fue una educadora y una feminista francesa que luchó contra la pobreza y la injusticia social. También es considerada la pionera de la educación preescolar en Francia. En 1845 propone cambiar el nombre de la sala de asilo por el nombre de escuela maternal y se enfoca en que el objetivo es responder a las curiosidades de los niños. Los asilos fueron sometidos a severas críticas, tanto por su nombre y por la manera en la que impartían la enseñanza. María Pepe Carpentier democratizó la enseñanza y trazó el camino a la escuela maternal popular. En la Fleche se confió un proyecto de apertura por su madre en 1834. Mientras que María Pepe se encargó de la supervisión de los niños mientras se preparaba en la Fleche y luego en Le Mans. En 1839 María Pepe cae enferma tanto por el trabajo al que se enfrentaba y las responsabilidades. Para finalizar, la educación preescolar es fundamental para el desarrollo futuro de las habilidades requeridas. Es por eso que la etapa infantil debe ser estimulada en todos sus sentidos, creando y generando aprendizajes que serán básicos en su sistema educativo. El precursor Froebel desempeña un papel importante en la educación temprana. Froebel apoyaba y luchaba por la realización del kindergarten y gracias a sus estudios surgieron buenas iniciativas. María Pepe Carpentier buscó cambiar la sala de asilo y así dar enseñanza y trazó el camino de lo que es hoy la Escuela Maternal Popular. Le agradecemos por su atención.